darles a todos una gran bienvenida a la sesión de hoy titulada ¿Cómo arrancar o cómo empezar un proyecto de reuso de aguas residuales? Como saben, ustedes están participando hoy en una serie de módulos alrededor del tema de reuso de aguas residuales, así que hoy es específicamente cómo arrancar un proyecto de reuso. Mi nombre es Joaquín Víquez, yo soy asesor técnico para la Agencia de Cooperación Alemana, estoy basado acá en Costa Rica. Sí quisiera antes de seguir adelante comentar, igual que en todas las sesiones pasadas, que esta sesión va a ser grabada y luego se va a cargar al sitio web de la academia. Entonces, si no desea ser parte de la grabación, le tenemos que pedir muy amablemente que abandone la sesión ahora. Ok, seguidamente les quiero comentar, como les mencioné brevemente, bueno, están disfrutando, eso es un curso ofrecido por la Academia del CRU Plus. Es una plataforma gratuita que se desarrolló a finales del año pasado y a inicios de este, y la idea es que reúne todas las iniciativas de capacitación que son lideradas por el proyecto GEF CRU Plus en un solo punto. Ya tuvimos la primera sesión del bloque 1 a inicios del año y ahora este es el bloque 2. Y el propósito es proveer conocimiento, brindar espacios para co-creación de soluciones de agua y saneamiento en la región del Gran Caribe. Para aquellos que no están familiarizados con el proyecto de GEF-CRU, este es un proyecto financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y es coimplementado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, o UNEP. Y el proyecto está siendo implementado en 18 países de la región del Gran Caribe, desde México hasta Surinam, y pasando por todas las islas. El GEF CRU Plus está siendo ejecutado entonces en nombre del BID por nosotros, la GIZ, y por la Organización de Estados Americanos, la OEA, y en nombre del PNUMA, la Secretaría del Convenio de Cartagena. Entonces, les mencionaba, el proyecto GEF CRU lo que está buscando es ofrecer soluciones innovadoras basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de las aguas residuales no tratadas en el medio ambiente y la salud pública. Entonces, estas capacitaciones que están siendo brindadas por la Academia CRU Plus van a estar segmentadas en bloques. En este momento estamos ya en el bloque 2, como les mencionaba. Son 6 sesiones. A diferencia del bloque 1, el bloque 1, quienes no sé si lograron participar, pero el bloque 1 fueron una serie de sesiones de diferentes temas y gracias a la retroalimentación que recibimos de los participantes, se diseñó el bloque 2 y el bloque 2 es básicamente un solo tema, pero fraccionado en diferentes módulos a lo largo de todo el bloque. Entonces son 6 sesiones con un enfoque en reuso de fluentes tratados en aguas residuales. Algo muy importante que lo introduzco, lo que voy a decir a continuación, es que para quienes asistan a por lo menos 5 sesiones pueden optar por un certificado de participación, pero la única forma si sabemos si participaron o no es si por favor nos es tan amable de llenar el formulario. Gustavo, si le das a la siguiente. Gracias. Entonces, les agradezco a todos, por favor, ingresar al siguiente enlace. Vamos a ver si lo colocamos en el chat. Vamos a ver, ya ahí me ayudaron. Gracias, Valeria. Entonces, si por favor pueden ingresar a este link de WeAssembly, eso es simplemente el registro al evento. Es como la lista de asistencia cuando antes eran los eventos así en persona y entraban usted al local y alguien lo recibía y le tomaba el nombre, más o menos similar a eso, pero ahora es en versión digital. Entonces, si por favor pueden ingresar, deben ingresar la contraseña que ahí viene, pongan atención a las mayúsculas. Y llenan la información. Les vamos a dar unos 3 minuticos para que lo llenen. Ya regresamos. Bienvenidos de regreso. Espero que hayan podido llenar el formulario. El formulario corresponde justamente, sí, a la lista de asistencia. Entonces, bueno, espero que lo hayan podido llenar sin problema. Si no, igual se mantiene abierto a lo largo de toda la sesión y se pueden ingresar. Hay varias preguntas en el chat, nada más para responder algunas así brevemente. Si algunos están intentando ingresar a través del sitio web donde está la inscripción, si la inscripción ya está cerrada, pues porque tenemos que mandar las invitaciones el día anterior. Pero en teoría el link que recibieron lo pueden pues compartir
y otros pueden ingresar también. Seguimos. Entonces, bueno, ya que estamos todos listos, nada más quisiera entonces presentarles a Gustavo. Les mencionaba que a diferencia del bloque 1, donde tuvimos varias sesiones con diferentes expertos, el bloque 2 es un solo curso y lo está impartiendo Gustavo. Entonces, para quienes participaron la semana pasada ya conocieron a Gustavo Heredia. Para quienes no, lo vuelvo a presentar. Gustavo Heredia tiene formación en ingeniería en Estados Unidos y especialidades en gestión urbana del agua en Suecia, Inglaterra y Japón. Cuenta con muchísimos años de experiencia, 25, para ser específico, en el desarrollo de servicios básicos para ciudades en crecimiento. Hace 15 años fundó Aguatuya, una ONG especializada en proyectos que contribuyen al ciclo urbano del agua. Aguatuya ha implementado a la fecha más de 40 plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto en comunidades como municipios, con enfoque de reuso. Por eso invitamos a Gustavo para que nos ayudara con el curso de reuso. Y actualmente Gustavo realiza consultorías para Banco Mundial, el CAF, en temas de agua y saneamiento en Latinoamérica, África y Asia. Así que, sin más, es un placer, Gustavo, tenerlo de nuevo en la Academia Q Plus. Es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días con todos y todas. Es una alegría estar nuevamente con ustedes. Una amplia participación. Tenemos 125 personas en este momento. La mayor parte de Centroamérica, pero también he visto varias personas de Perú, Brasil, Bolivia. Bienvenidos a todos. Bien, para quienes han estado en la anterior presentación, el anterior martes, hemos podido ver la situación actual del agua en el mundo. Hemos visto que estamos excediendo algunos límites planetarios. Hemos hablado del tema de la eutrofización. Y espero que quienes hayan estado participados hayan resultado motivados a cuidar el agua, a tratar el agua, porque por un lado tenemos esa preocupación, porque el cambio climático es una crisis del agua también, es una crisis hídrica, pero por otro lado vemos que hay muchas oportunidades de gestionar las aguas de mejor manera y específicamente las aguas residuales. Y el reuso es una de esas oportunidades. Entonces, en la sesión de hoy vamos a enfocarnos ya no tanto en las razones para hacerlo, sino en el cómo. Vamos a ver cómo tratar las aguas residuales, paso por paso, y luego algunas estrategias un poco más integrales para implementación de sistemas de tratamiento con enfoque de reuso, y finalmente algunos puntos específicos, algunas recomendaciones ya para la parte de reuso en riego mismo. Esa es entonces un poco la estructura de esta presentación. Es un tema técnico, pero no es un curso de diseño de plantas, ¿no? No vamos a hacer cálculos ni mucho menos, eso daría para un curso más largo, pero sí vamos a aprender y entender todos los conceptos técnicos en cuanto a al tratamiento de aguas residuales con enfoque de reuso. Bien, entonces esas son, en la pantalla pueden ver las tres partes de la presentación. Vamos a comenzar con la primera, los principios de tratamiento de aguas residuales. Este es un slide de la sesión anterior. Habíamos visto a grandes rasgos qué era el tratamiento de aguas residuales. Habíamos dicho que las actividades humanas, cuando hacen uso del agua, introducen, entre comillas, contaminantes al agua, ya sea de las actividades domésticas, industriales y también del riego, porque en el riego se utilizan fertilizantes que tienen alto contenido de nitrógeno y de fósforo, y eso muchas veces también termina en las aguas residuales. Cuando hacemos un tratamiento de aguas residuales, básicamente lo que queremos es separar el agua pura de todos los contaminantes que han ingresado al curso de agua. Digo contaminantes entre comillas porque si bien hay patógenos, por ejemplo, que son dañinos o puede haber metales pesados o químicos, algunos de esos contaminantes en realidad son de alimento para las plantas, como el nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, los nutrientes, ¿no? Cuando esos nutrientes están en un curso de agua, son un problema, pero cuando esos nutrientes están en el suelo, son más bien un recurso. Bien, habíamos dicho que la contaminación del agua es un proceso rápido y sencillo, ¿no es cierto? Basta hacer uso de un inodoro con descarga hidráulica para contaminar.
Y también habíamos dicho que el tratamiento es más bien lento, tedioso, complejo, costoso, porque requiere de infraestructura, de tiempo, de energía para realizar el tratamiento. Y uno de los aspectos que hace que este tratamiento de aguas residuales sea complejo es el grado de dilución. En las aguas residuales tenemos por un lado agua, pero por otro lado tenemos sólidos. Muchas veces cuando pregunto a alguien les digo, ¿qué concentración o qué cantidad, qué porcentaje de las aguas residuales creen ustedes que es agua pura y qué cantidad o porcentaje son sólidos, ¿no? Y muchas personas piensan que hay un 20-30% de sólidos en el agua residual, pero no es así. El agua residual es 99.9% agua pura y solamente 0.1% sólidos, ¿no? Entonces, el difícil trabajo de la planta de tratamiento es separar ese 0.1% de los sólidos del resto del agua. Entonces, como les digo, por un lado está el agua pura y el resto son sólidos. Ahora, esos sólidos tienen distintas composiciones y se puede ir analizando en mucho más detalle todo lo que está como sólidos, ¿no? Los sólidos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los sólidos inorgánicos normalmente son sobre todo arena, metales y sales, y en los sólidos orgánicos están todas los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y ahí también en la parte orgánica están los virus, bacterias, patógenos, huevos del minto, etcétera, ¿no? O sea que todo lo bueno y todo lo malo está ahí en la parte de los sólidos. Entonces, hoy día vamos a hablar del cómo, les decía, del cómo tratar las aguas residuales. Y para tratar las aguas residuales, contamos con un abanico de posibilidades tecnológicas. Hay muchas tecnologías que podemos utilizar y en realidad lo que se hace es utilizar combinaciones de distintas tecnologías para generar lo que llamamos un tren de tratamiento, que es una serie de pasos para tratar el agua, las aguas residuales, desde que entra al sistema de tratamiento hasta que salga. En esta tabla podemos ver, partiendo en la columna izquierda de por componente, ¿no? Podemos ver cuáles son los principales componentes presentes en las aguas residuales, qué impacto tienen en el medio ambiente, qué proceso de tratamiento utilizamos normalmente para ese componente y qué tecnología. Entonces vamos a ir uno por uno. Para la parte de sólidos inorgánicos, ¿no? El problema hacia el medio ambiente, por un lado es estético, porque tenemos agua turbia, pero por otro lado genera el problema de sedimentación, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto en la anterior sesión cómo el agua turbia evita el ingreso de rayos ultravioleta al agua, ¿no es cierto? Se sedimenta al fondo, etcétera. Entonces, el proceso de tratamiento para remover los sólidos inorgánicos es normalmente la gravedad, es decir, un proceso mecánico. Esperamos que se sedimente, ¿no? Y también tenemos tamices y rejillas para separar, porque por un lado están las arenas, las gravilla, etcétera, que se van a sedimentar, pero por otro lado, en los sistemas de alcantarillado muchas veces se ingresan directamente objetos, plásticos, botellas, pedazos de tela, ropa, trapos, productos de higiene, etcétera. Entonces, todo eso tenemos que separar al ingreso de la planta a través de rejillas, tamices y la arena a través de desarenadores. Luego tenemos los sólidos suspendidos orgánicos, ¿no? Habíamos hablado también en la anterior sesión de cómo afectan al medio ambiente a tiempo de consumir oxígeno del agua y generar olores, podredumbre, etcétera, ¿no? Entonces, para tratar ya los sólidos suspendidos, ya no podemos utilizar filtros ni tamices, ni solamente esperar a que termine de sedimentarse, sino que también utilizamos una digestión anaerobia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tanques sépticos, reactores anaerobios de flujo ascendente, todos esos procesos anaerobios están digiriendo parte de la materia orgánica que está ya en el agua, en forma de suspensión. Todas las bacterias que necesitan oxígeno para vivir, las vamos a procesar, digamos, en ese ambiente anaerobio. Pero, por otro lado, los
sólidos orgánicos que consumen oxígeno, los podemos tratar en un proceso aerobio, como por ejemplo una laguna facultativa, una laguna aireada, o en un sistema de lodos activados. En ese caso, lo que estamos haciendo es poner en contacto los microorganismos con un ambiente aerobio o directamente inyectando aire al proceso para alimentar justamente estas bacterias que digieren la materia orgánica. Luego, todo lo que de los nitratos, los nitritos, donde está el nitrógeno, ¿no es cierto? Nos va a generar la nitrificación y eso va a generar toxicidad en el agua. También podemos hacer ese proceso para remover el nitrógeno en base a lagunas aireadas, lodos activados, filtros percoladores. Y en el caso del fósforo es un poquito más complicado. Normalmente necesitamos hacer una precipitación química. Cuando trabajamos con humedales naturales con plantas, también realizamos cierta remoción de nitrógeno y de fósforo, porque lo absorben las plantas como nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, una buena tecnología para remover nitrógeno y fósforo es lo que se llama land overflow o un escurrimiento superficial del agua ya tratada, ya sin sólidos, ya con menor carga orgánica, pero si el agua final la hacemos correr por una pradera, por pastos, etcétera, es una escurrentía superficial, entonces también ahí estamos haciendo un tratamiento, una remoción parcial de nitrógeno y de fósforo. Luego están los patógenos, ¿no?, que generan enfermedades, para lo cual necesitamos un proceso de desinfección y normalmente hay tres tecnologías que utilizamos: cloración, que es la más común, rayos ultravioleta y ozono, ¿no? Pongo cloración como tercero en el ejemplo porque normalmente utilizamos cloro para potabilizar agua, pero cuando estamos hablando de aguas residuales y las aguas residuales todavía tienen una buena cantidad de carga orgánica, entonces este cloro puede generar compuestos nocivos para la salud, que pueden generar cáncer, etcétera, ¿no? Y finalmente pueden haber en las aguas residuales algunos productos tóxicos, ¿no? O químicos específicos de una industria, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se recomienda ultrafiltración, filtración por membrana, carbón activado, etcétera. Entonces, este es como un mapa, ¿no?, de los principales tipos de componentes presentes en el agua, qué impacto en el medio ambiente generan y qué proceso de tratamiento es adecuado. Por supuesto que hay muchos más componentes, pero esos son los principales. Entonces, como les decía, estas tecnologías las utilizamos normalmente en serie, paso a paso, y comenzamos con lo que llamamos el pretratamiento, que es una separación mecánica que puede ser gruesa o fina del agua que llega a la planta. Luego está lo que llamamos el tratamiento primario, que es básicamente sedimentación y digestión anaerobia de la materia orgánica. Luego tenemos un proceso aerobio, donde, como les dije, ponemos en contacto con el aire las bacterias para que puedan oxidar la materia orgánica y de esa manera reduzcamos la carga orgánica presente en el agua. Y el tratamiento terciario es básicamente la nitrificación, denitrificación y remoción de fósforo. Finalmente tenemos la desinfección. Y muchas veces, en ciertos autores o en ciertas metodologías, la desinfección la unen con el tratamiento terciario y se ve como un solo proceso, pero en realidad es preferible separar en dos procesos diferentes, porque podemos hacer un tratamiento terciario de remoción de fósforo y nitrificación, de nitrificación, pero no necesariamente estamos removiendo patógenos. Entonces, cuando hacemos un tratamiento para algún componente específico, como algún patógeno o ciertos químicos específicos, entonces ahí llamamos desinfección. Entonces, cada uno de estos procesos, ¿no?, el agua pasa a través de esa serie de procesos y también genera subprocesos que vamos separando del agua, ¿no? Entonces, en los tamices al ingreso vamos a separar objetos, gravilla; en los desarenadores vamos a separar arena. En el tratamiento primario, todo lo que se decanta va a generar un lodo, ¿no? Y cuando ese lodo es de un proceso anaerobio, ese lodo va a estar mucho tiempo ahí y se va a estabilizar.
¿no? Entonces, el lodo que sale de un tanque séptico, por ejemplo, de un reactor anaerobio, ya está básicamente estabilizado y se puede simplemente deshidratar mecánicamente o secar al sol. Sin embargo, los lodos que vienen de los tratamientos secundarios y terciarios, todavía tenemos que tratarlos antes de poder secarlos y antes de poder reutilizarlos o disponerlos. Entonces, cuando hablamos de una planta de lodos activos, lodos activados, por ejemplo, o de cualquier tratamiento aerobio secundario, esos lodos no están estabilizados al salir del proceso. Entonces, primero tienen que estabilizarse. Normalmente se utiliza una digestión anaerobia de lodos y recién se los deshidrata o seca. Entonces vamos a ir viendo paso por paso esos trenes de tratamiento, que como les digo son trenes de tratamiento genéricos. Hay muchos distintos y hay muchos más de los que voy a mostrar, pero voy a mostrar los principales, los más utilizados. Entonces, al principio, en la parte de pretratamiento, para la separación de gruesos, normalmente se utiliza una reja, ¿no? En las plantas grandes esta reja puede tener 5 centímetros, 3 centímetros de separación, entonces básicamente separa objetos grandes, ¿no? En los sistemas pequeñitos se puede poner también un canastillo metálico cuadriculado para atrapar los objetos grandes. En las plantas grandes el agua llega por un canal y tiene que atravesar esta cámara de rejas, ¿no? En este caso es una reja que se limpia manualmente. Entonces, una cámara de reja fija para separación de gruesos de limpieza manual. Eso es lo que estamos viendo en la pantalla en este momento. Sin embargo, esa separación que ven ahí es bastante grande, es demasiado grande y no es suficiente, ¿no? Porque lo que queremos tratar en las plantas de tratamiento es tratar el agua, no queremos tratar los sólidos ahí. Los sólidos los queremos separar para que vaya a un tratamiento de residuos sólidos y queremos que solamente pase el agua. Entonces, además de la separación de gruesos, podemos optar por una separación de sólidos finos. Y esta separación de sólidos finos puede ir ya mucho más fino que la anterior, ¿no? Es, digamos, de 1 centímetro para abajo, o sea que podemos hablar normalmente de 8 milímetros, 6, 4, 2 milímetros, 1 milímetro. Nosotros en las plantas que construimos normalmente estamos trabajando con 3 milímetros, ¿no? Entonces, todo sólido mayor de 3 milímetros lo separamos en un tamiz fino. Aquí hay una imagen de un tamiz estático, parabólico, ¿no? Este es un tamiz muy sencillo que se utiliza no en las plantas muy grandes, sino más bien en plantas medianas, pequeñas. El agua ingresa por la parte alta, se desliza por esta pantalla que tiene pequeños orificios cuando es plancha perforada, o mejor si es una malla inox con esta forma con perfiles trapezoidales que hace que no se tape y que más bien eh, el agua pase a través de la malla y los residuos se quedan encima de la malla y con el mismo agua que viene por detrás van saliendo, van bajando automáticamente, ¿no? Entonces, este tamiz tiene por funcionamiento automatizado, digamos, pero sin partes móviles, ¿no? Esa es la ventaja de este sistema. Simplemente funciona con el agua, no hay partes móviles, no hay motores, no hay cadenas, ¿no? Es muy sencillo, pero el mismo agua va limpiando las impurezas. Y de vez en cuando es posible, sí, que haya que darle una limpiada con un cepillo o algo así, ¿no? Pero es una tecnología muy apropiada para plantas pequeñas. También tenemos tamices mecanizados, ¿no? El que ven en la pantalla es un tamiz rotativo, ¿no? Y esto puede ir a la misma separación que hablábamos antes de menos de 1 centímetro, ¿no? Desde 1,5 milímetros hasta 6, 8 milímetros normalmente. Esto se utiliza mucho en plantas industriales o en plantas pequeñas de condominios, ¿no? Este tambor va girando, el agua va pasando a través del filtro, sale por aquí abajo y los objetos van pegándose a la parte superior y salen por otro lado, ¿no? Entonces aquí se pone normalmente un contenedor donde se van descargando todos los sólidos que ha separado el tamiz rotativo. Aquí pueden ver uno, este es en una planta para unos, si no me equivoco, unos 2,000 habitantes, digamos, una pequeña planta. Y también tenemos otro sistema de tamizado que se introduce en un canal
Esto para plantas un poquito más grandes, entonces las aguas residuales llegan por el canal, pasan a través del tamiz y el tamiz tiene como una banda, es como una reja giratoria, digamos, ¿no? Que va girando, va arrastrando los sólidos que atrapa hacia arriba, los descarga en un contenedor y se va autolimpiando, ¿no? Entonces, este es un tamiz de reja autolimpiante, revolvente, muy utilizada, muy común, utilizada en la mayor parte de las plantas, sobre todo en las plantas grandes se utiliza esta reja revolvente para separación. Pueden haber rejas automáticas de autolimpieza tanto para sólidos gruesos como para sólidos finos, ambos. Bien, eso en cuanto a pretratamiento. En cuanto al tratamiento primario, vamos a separar las grasas y las arenas. Las grasas normalmente las separamos por flotación y las arenas por decantación. Se puede mejorar la eficiencia de este proceso, sobre todo cuando no hay mucho espacio, inyectando aire comprimido al proceso. Entonces, cuando se inyecta burbujas de aire al proceso, entonces logramos separar en menor tiempo la grasa de la arena, que puede venir pegado. Entonces, en ese caso, tenemos una precipitación más rápida de la arena y una flotación más rápida de las grasas, ¿no? Entonces, básicamente para la parte de las grasas se utiliza una trampa de grasas, ¿no? Cosa que el agua sale por la parte inferior de este sifón y la grasa queda atrapada ahí. En los sistemas pequeños esa grasa se la remueve manualmente, en los sistemas grandes se cuenta con rasquetas que van eh, retirando la grasa mecánicamente, ¿no? Y lo mismo, las arenas depositadas al fondo se las va sacando ya sea por sistema de bombeo o por gravedad, pero todo esto es parte de la separación en el tratamiento primario. Entonces aquí podemos ver una trampa de arena y grasas de una plantita que, como les dije, puede ser con o sin aireación. Luego de separar las grasas y arenas, vamos a hacer una sedimentación primaria de los lodos, ¿no? Entonces ya esto es parte de la remoción de la carga orgánica en forma de lodos, que igual por gravedad se van sedimentando al fondo, ¿no? Entonces, en una primera etapa, muy rápidamente se va a sedimentar la arena, ¿no? Pero ya en una etapa que toma mayor tiempo de retención hidráulica, vamos a sedimentar los lodos primarios, ¿no? Esos lodos también hay que irlos purgando periódicamente y el agua, digamos, ya parcialmente clarificada va a pasar al siguiente proceso, ¿no? Entonces, lo que ven en la imagen es un sedimentador primario. Como parte del tratamiento primario y continuando con la digestión anaerobia, ¿no? Esto es lo que ocurre normalmente en un tanque séptico o en un reactor anaerobio compartimentado. Eso es lo que tenemos ahorita en la pantalla, ¿no? En inglés es el Anaerobic Baffle Reactor, ABR, o en español, reactor anaerobio compartimentado, ¿no? Entonces, esa primera cámara más grande que ven es donde se sedimentan los lodos primarios, ¿no? Y luego podemos tener una segunda cámara, en ese caso sería básicamente un tanque séptico, o podemos tener varias cámaras, ¿no? Con deflectores que obligan a que el agua pase a la segunda cámara, suba lentamente, vuelva a pasar a la siguiente cámara, suba lentamente, ¿no? Entonces, en ese caso ganamos mucha eficiencia, ¿no? Entonces, este ya es un reactor anaerobio compartimentado que tiene una eficiencia mayor a la de un simple tanque séptico. Y aquí en la imagen podemos ver dos reactores anaerobios compartimentados en paralelo, izquierda y derecha, con tapa de fibra de vidrio. Entonces, dentro de esos reactores está ocurriendo lo que ven a la izquierda, ¿no? El agua va pasando de uno a otro. Bien, podemos hacer la reacción anaerobia un poco más sofisticada. En ese caso, estamos hablando de un reactor anaerobio de lecho flotante o de flujo ascendente de lecho flotante, en inglés más conocido como UASB. Upflow Anaerobic Sludge Blanket, ¿no? Estos reactores normalmente tienen 6 metros de altura y lo que ocurre adentro es muy interesante. El agua tiene que entrar sí o sí por abajo, ¿no? Y salir por arriba. Entonces, en todo este espacio
¿no? De mínimamente 5 metros de alto, se genera un manto de lodos y cuando flotante, ¿no? Que está ahí suspendido. Y cuando el agua residual pasa a través de ese manto de lodos, las bacterias presentes en los lodos van a ir digiriendo de manera anaerobia a la carga orgánica presente en el agua, ¿no? Entonces, donde está la mayor densidad de lodo se queda abajo, se va aclarando hacia arriba y también se genera metano. Al ser un ambiente anaerobio se genera mucho metano en este sistema y ese gas hay que separarlo del agua en la parte de arriba. Entonces tenemos un separador de fases que nos separa en tres. Nos separa para que el lodo se quede abajo, el gas lo podamos recolectar arriba, ya sea para quemarlo o reutilizarlo y ya sea, y el tercer fluente es el fluente clarificado que sale ya por la parte alta del sistema. Entonces, este es el famoso WASB o UASB, reactor anaerobio de flujo ascendente, que pueden ver a la derecha, ¿no? En la planta de la derecha, los dos primeros de la izquierda son reactores anaerobios y los dos cilindros a la derecha ya es los activados, ¿no? Pero los de la izquierda son WASBs como en el del diagrama. Luego tenemos el tratamiento secundario, que implica normalmente contacto con aire, contacto con oxígeno, entonces involucra un sistema de aireación. Entonces, si volvemos un poquito hacia atrás, tendríamos en este diagrama una sedimentación primaria, ¿no? Pero la segunda parte, en vez de esperar ahí un proceso anaerobio, estamos aireando, ¿no? Lo que tiene arriba es un blower que está inyectando aire a esa segunda cámara para que haya una gran cantidad de oxígeno, para que todos los microorganismos aerobios puedan oxidar la materia utilizando ese oxígeno. Entonces aquí les puse una foto de justamente este sistema de difusores es utilizado para que a través de ellos generemos pequeñas burbujas que van a salir en el aire y ese sistema que están viendo ahora es lo que está dentro de este sistema de lodos activados en el tanque de la derecha, ¿no? Pero son esos mismos difusores que están transfiriendo el aire al agua para que el oxígeno llegue a los microorganismos. Otro sistema de tratamiento secundario, los humedales artificiales, pueden ser más o menos anaerobios, ¿no? Los humedales de flujo horizontal tienden a ser más anaerobios y cuando tenemos un humedal de flujo vertical donde el agua cae de arriba hacia abajo y el humedal está en realidad vacío, ahí tenemos un proceso mucho más aerobio, ¿no? Entonces los humedales pueden ser tanto anaerobios como aerobios. Pero sí es un tratamiento secundario porque nos permite una gran cantidad, una gran remoción de materia orgánica, de DBO. Y además, si estamos hablando de un humedal plantado, entonces podemos reducir la concentración de fósforo y nitrógeno también en cierta medida. Tiene esas ventajas. Los biofiltros de grava llamamos cuando no tienen plantas, ¿no? Y humedal llamamos cuando tiene planta. Pero en ambos casos son humedales construidos, ¿no? También se puede hacer un humedal natural, ¿no? Simplemente que esté en el suelo. En este caso vemos uno construido donde se impermeabiliza la parte de abajo con geomembrana, etcétera. Pero también podría ser en terreno, en cuyo caso tenemos un humedal natural. Las lagunas también nos permiten realizar un tratamiento secundario, primario y secundario, ¿no? En el sistema de lagunaje podríamos comenzar con una laguna anaerobia de mucha profundidad, en ese caso tenemos un ambiente anaerobio, pero las lagunas de poca profundidad, ¿no? De 60 centímetros, menor a un metro en todo caso, son lagunas aerobias. En ese caso hay contacto con el viento y el viento va mezclando aire con el agua, va oxigenando el agua, ¿no? Entonces, dependiendo de la profundidad de la laguna, podemos tener tratamiento anaerobio, también tratamiento aerobio, y con lagunas muy bajitas podemos tener un sistema de desinfección
por acción de la luz ultravioleta del sol, ¿no? Entonces, eso llamamos lagunas de pulimiento. Las lagunas bajitas son lagunas de pulimiento, permiten que el agua, que el sol, los rayos ultravioletas penetren el agua, ¿no? Y de esa manera desinfecten el agua. Luego vamos a hablar más de desinfección. Otro sistema muy utilizado y muy interesante para tratamiento secundario son los filtros percoladores. Y básicamente lo que tenemos en un filtro percolador es un tanque, pero que no está lleno de agua, es un tanque vacío, que lo rellenamos con algún tipo de medio. Ese medio puede ser piedra, puede ser grava o puede ser piezas plásticas. Cuando utilizamos piezas plásticas, entonces tenemos una gran superficie de las piezas en poco volumen, entonces el tratamiento es más eficiente. Entonces, ¿cómo tratan estos filtros? Este brazo que ven arriba va a ir distribuyendo el agua encima del filtro y esa agua que distribuimos por gravedad va a percolar hasta la parte baja y luego va a salir por gravedad por un tubo a la salida del fondo de ese cilindro, del tanque, ¿no? Entonces, al estar la grava o las piezas plásticas en contacto con el agua residual, las bacterias, los microorganismos se van pegando a las piezas y se genera un biofilm, ¿no? Ese biofilm, esa película biológica, es el filtro, es el verdadero filtro, ¿no? Las piezas plásticas o la grava simplemente es un soporte para que el biofilm, la capa biológica, se adhiera a esas piezas o la grava y al pasar el agua y estar en contacto con ese biofilm, entonces los microorganismos van a ir nutriéndose del agua, van a ir tratando el agua, reduciendo la carga orgánica presente en el agua. Eso es lo mismo que ocurre en el filtro de grava o en el humedal, ¿no? Todas las piedras que están presentes en este filtro simplemente es un soporte para que se desarrolle el biofilm, ¿no? Simplemente que en este humedal que ven en la imagen, esto puede estar saturado de agua, ¿no? Por lo tanto, es bastante anaerobio. Y en el filtro percolador, al estar todo esto vacío, es un sistema totalmente aerobio, ¿no? El agua va percolando, por eso es filtro percolador, el agua va chorreando de arriba a abajo, nunca se llena esto de agua, ¿no? Entonces aquí pueden ver por arriba cómo se ve el brazo distribuidor, repartidor de agua, y estas piezas plásticas, ¿no? Esto normalmente puede tener una altura de 2, 3, 4 metros de altura y el agua que cae por aquí va percolando hasta abajo. Utiliza muy poca energía, un sistema muy interesante, al igual que los filtros, los reactores anaerobios que habíamos visto anteriormente. Entonces, cada uno de estos sistemas, y dependiendo de la combinación de estos sistemas, ¿no? Van a tener si bien van a hacer el mismo trabajo, ¿no? Es posible que tengan distintos rendimientos, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, unas tecnologías van a ser más apropiadas que otras. Entonces, para cada uno de esos sistemas que hemos visto, hay la metodología para calcular el tiempo de retención, las medidas, el volumen, etcétera, para llegar a cierta eficiencia de tratamiento, ¿no? Aquí, simplemente para que tengamos una idea de las grandes diferencias que existen, ¿no? Con un sistema de lagunaje sencillo, no completo, ¿no? Las aguas residuales pueden salir de la planta con una concentración de DBO de aproximadamente 120 miligramos por litro, un lagunaje sencillo, básico, ¿no? Las aguas residuales entran a las plantas de tratamiento con un DBO que va entre 200 y 600 miligramos por litro, como habíamos visto en la anterior sesión. Entonces, estamos entrando entre 200 y 600, digamos 300 o 400 normalmente, ¿no? Y los parámetros que ven en la pantalla es la concentración de DBO a la salida de estas plantas, ¿no? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un tanque INHOF, más un filtro anaerobio, más lagunas, ¿no? Ya un sistema un poquito más completo, podemos salir con un mejor efluente, con unos 60 miligramos por litro, ¿no? Cuando combinamos WASBs y humedales artificiales, igual podemos salir con alrededor de 60 miligramos por litro. Con un sistema de aireación, cuando ya
inyectamos aire al sistema, ¿no? Con un sistema ya un poco más mecanizado, como los lodos activados, entonces tenemos un efluente de mayor calidad, ¿no? Digamos 20 miligramos por litro. Entonces pueden ver que los sistemas más extensivos y que no usan energía, digamos, tienen menor eficiencia, y los sistemas más intensivos, con ayuda de energía, podemos lograr mayores eficiencias. Entonces es un tema de costo-beneficio. Para el tratamiento terciario, ya para la precipitación de fósforo, normalmente se realiza una precipitación química que puede ser hecha en distintas partes del tren de tratamiento, ¿no? Dependiendo del método, puede ser al ingreso, a la mitad o ya casi a la salida, ¿no? En este caso, en la imagen que ven en la pantalla, es un tratamiento con aluminio para precipitar, para asociar el fósforo y retirarlo ya cuando el agua ha sido tratada, pero antes de la descarga, ¿no? Entonces ahí está la precipitación química del fósforo. Esto es obligatorio hacer en plantas de tratamiento, por ejemplo, que van a descargar a un lago, ¿no? Entonces, si tenemos un lago de agua muy limpio, de agua pura, y no queremos eutrofizar el lago como cuando veíamos en la anterior sesión, entonces no podemos dejar que el fósforo termine en el lago, porque ahí va a haber la floración de algas, se va a poner el agua verde y se va a eutrofizar, ¿no? Entonces tenemos que remover el fósforo, y para eso esta precipitación eh, química, ¿no? No ocurre esto cuando hacemos el reuso. Cuando hacemos el reuso, el agua, en vez de ir al río o al lago, va a ir al suelo, al cultivo, etcétera. Entonces ahí ese fósforo más bien lo estamos devolviendo a la tierra. En cuanto a la desinfección, como les había comentado, es muy común el uso de cloro, pero no es muy aconsejable, y cada vez se hace menos eh, de cloración en tratamiento de aguas residuales porque todavía tenemos presencia de carga orgánica, ¿no? No es como el agua potable, ¿no? Entonces no queremos asociar el cloro con la carga orgánica del agua, y por eso es que es preferible utilizar otros métodos, y se está utilizando mucho los rayos ultravioletas, radiación ultravioleta, porque la radiación ultravioleta tiene una onda súper corta, ¿no? Entonces, esa radiación que tiene un alto nivel de energía, lo que hace es destruir básicamente el ADN de los patógenos, de los virus, de las bacterias presentes en el agua final. Entonces, al destruir el ADN, básicamente ya no pueden reproducirse, ¿no? Entonces dejan de existir. De esa manera, el UVE elimina los patógenos, ¿no? Sí, un requisito para que funcione bien el sistema de UV es que el agua tiene que estar muy clara, porque si el agua no está lo suficientemente clara, entonces bloquea los rayos ultravioletas, y en otras palabras, los microorganismos y los patógenos se ocultan detrás de la turbiedad, y puede que no les llegue el suficiente nivel de radiación. Entonces, sí necesitamos agua bastante clara para que funcione bien los rayos ultravioleta. Pero a diferencia del cloro, no deja residuos, entonces no deja residuo desinfectante, entonces más adelante podría volverse a contaminar el agua, ¿no? Pero para el tema de aguas residuales tratadas, esta es una muy buena opción. Y también está la desinfección por ozono, ¿no? Al incrementar la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno, también desinfectamos. Así es como se ven las lámparas de UV, ¿no? Esto está sin tapa, normalmente tiene una tapa ahí porque no hay que ver directamente, es muy dañino para la vista. Entonces esto normalmente está tapado, y el agua pasa entre las lámparas para exponer todos los patógenos a la luz ultravioleta, y de esa manera desinfectar. Entonces, como les mencionaba, el agua entra a las plantas de tratamiento, entra al tren de tratamiento, ¿no? Con grandes concentraciones de contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos. Todos los sólidos los separamos al inicio, los decantamos, los precipitamos, y luego los orgánicos los vamos tratando en la planta. En el gráfico de la izquierda pueden ver
concentraciones de entrada, ¿no? De DQO, que es la demanda química de oxígeno, DBO, que hemos hablado bastante en la anterior sesión, de qué es el DBO, es un indicador de concentración de carga orgánica, demanda biológica de oxígeno, se llama el indicador, es la línea azul, ¿no? Ahí están los 600 que mencionamos hace rato, normalmente entre 200 y 600 miligramos por litro al ingreso a la planta. En una ciudad grande, con una red grande, tenemos más dilución, sobre todo si hay un buen consumo, un consumo elevado de agua potable, entonces va a entrar más diluido, en vez de entrar con 600 miligramos puede que entre con 250, digamos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, es normal que la concentración de DBO al ingreso de la planta sea 250. Pero en redes más pequeñas o en lugares donde se usa menos agua por persona por día, la concentración va a ser mayor y puede llegar hasta 600 miligramos por litro. Y la línea gris son los sólidos suspendidos, ¿no? Entonces tenemos sólidos suspendidos, DBO y DQO al ingreso de la planta. Luego del tratamiento primario, ¿no? Ya baja al punto 2 del gráfico, ¿no? Remociones del orden del 30, 40, 50, 60%, digamos. Y ya en la segunda parte, en el tratamiento secundario, en los ejemplos que hemos mostrado, ya con los biofiltros o el lagunaje o el filtro percolador, etcétera, entonces completamos remociones de esas cargas orgánicas, ¿no? Del rango del 96% para el DBO, 87% para el DQO, 95% de los sólidos suspendidos. Esta información que estoy presentando es de plantas pequeñas que hemos construido en los últimos años con tecnologías sencillas como las que les he mostrado, ¿no? Con una planta de lodos activados podemos llegar a eficiencias más altas que esto, ¿no? Pero esto es para demostrar que con tecnología sencilla y un buen pretratamiento, buen tratamiento primario y buen tratamiento secundario, se puede llegar sin ningún problema a eficiencias mayores del 90% en cuanto a remoción de carga orgánica y sólidos suspendidos. Entonces, a la salida de esas plantas tenemos agua clara, porque no tenemos ya muchos sólidos suspendidos, y con baja cantidad de materia orgánica. Lo que no están removiendo estas plantas es nitrógeno y fósforo, ¿no? Por eso vemos las dos últimas barras donde hay una baja remoción de nitrógeno y de fósforo. Esto, cuando vamos a hacer un proyecto de reuso, es deseable, nuevamente, y si no, entonces si vamos a descargar a un lago o queremos evitar que el agua salga con nitrógeno y fósforo, entonces tenemos que hacer adicionalmente un proceso de nitrificación y remoción de fósforo. Entonces, ahora quiero compartir con ustedes un videito muy cortito, donde es un video animado donde vamos a ver todos estos pasos de tratamiento que hemos mostrado. A ver. Voy a abrir mi browser. Este video que les voy a mostrar a continuación. Un segundito. Está en YouTube, es abierto, lo pueden ver, está en el canal de Aguatuya. El desecho de las aguas residuales sin tratamiento provoca un grave deterioro a la salud humana, la calidad de vida y el medio ambiente. Por esta razón, Aguatuya, en conjunto con otras instituciones, brinda una solución para el tratamiento de las aguas. El agua residual de las viviendas es recolectada y conducida a la planta de tratamiento de aguas residuales por una red de alcantarillado sanitario. Bienvenidos a la planta modelo. El agua llega por una tubería a 2,5 metros de profundidad, pasa por un canal abierto dentro del cárcamo de bombeo y se encuentra con un sistema de rejas que sirve para detener la entrada de objetos mayores a 5 centímetros. El agua continúa su paso y cae a un cesto con una malla más fina que evita el ingreso de objetos pequeños. Las partículas mayores a 3 milímetros se eliminan en el tamiz rotativo y las más pequeñas continúan en dirección a la desgrasadora.
El agua ingresa hasta el fondo del tanque y a la misma altura se encuentran los tubos de salida. En la parte superior se va formando una capa de grasa, la cual se retira periódicamente. A partir de aquí, la planta se divide en dos módulos idénticos. El agua recorre un reactor anaeróbico compartimentado. En el reactor, las bacterias anaerobias digieren la materia orgánica y producen gas metano y lodos procesados. El lodo se decanta en el fondo, mientras que el agua pasa a través de tubos a los compartimientos siguientes. Los lodos procesados, que son ricos en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, son depositados en un área de secado para su posterior uso como fertilizante en la agricultura. El siguiente paso es un proceso de aireación para oxidar la materia orgánica. El agua continúa su curso hacia los humedales artificiales de flujo horizontal subsuperficial y de flujo vertical, donde el agua es tratada a través de una película biológica que se adhiere a una cama de piedras de diferente espesor. El agua circula por debajo de la superficie de la grava, por lo que no se generan malos olores ni presencia de mosquitos. Finalmente, el agua pasa por un proceso de desinfección, con lo que se completa su tratamiento. Las plantas de tratamiento de aguas residuales contribuyen a cerrar el ciclo del agua de manera apropiada y de esta manera proteger el medio ambiente y la salud pública. Aguatuya. Bien, entonces ahí se veía paso por paso, ¿no es cierto? Un tren de tratamiento. Y voy a volver a compartir mi pantalla. Do you believe that hard work is what it takes to be successful? Volver a la presentación. Como les dije, ese videito está en YouTube, en el canal de Aguatuya. Bien, ahora la presentación. Bien, entonces hemos visto el tren de tratamiento, las tecnologías que utilizamos, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que quería compartir con ustedes es un set de 5 principios, ¿no? Que yo los llamo principios guía para un proyecto de tratamiento de aguas residuales con enfoque de reuso, ¿no? Son 5 puntos que deberíamos tener en cuenta cuando estamos planificando, ¿no? Para concebir, digamos, el proyecto de tratamiento y reuso. Entonces, primero, número 1, el mejor tratamiento es el que no es necesario hacer, ¿no es cierto? Entonces, mientras menos agua usemos, mientras más agua reusemos o reciclemos, menos agua vamos a tener que tratar, ¿no? Eso ya simplifica mucho el proyecto y el proceso de tratamiento. Luego, si tenemos aguas residuales industriales, deberíamos tratarlas por separado, ¿no? Hay un principio en el tema de contaminación, de descontaminación, que dice que mientras más cerca al punto de generación de contaminación sea el tratamiento, es más fácil y más eficiente, ¿no? Entonces, cuando recolectamos aguas residuales de toda una ciudad, estamos mezclando aguas residuales con aguas domésticas y eso complica la cosa, ¿no? Luego, un tratamiento básico es mejor que ningún tratamiento. Vamos a ver esto en detalle por qué digo esto, que es mejor un tratamiento básico muy superficial que nada, ¿no? En lo posible, los tratamientos naturales, porque eso nos reduce costos, normalmente son más amigables con el medio ambiente. Y finalmente, debemos considerar todos los costos y tener cuidado con, entre comillas, las economías de escala, que pueden ser en muchos casos un concepto engañoso. Entonces, vamos a ver un poquito cada uno de estos puntos. Reducir
reusar y reciclar, como pueden ver en los 3 ejemplos, un inodoro seco, por ejemplo, reduce el consumo de agua en la casa de gran medida, ¿no? Habíamos hablado algo de esto en la anterior sesión, es el futuro de la humanidad, en algún momento vamos a dejar de usar el agua para los inodoros. Todavía queda mucho por hacer en ese sentido, pero un inodoro seco o un inodoro de bajo consumo o un inodoro de vacío nos va a reducir el consumo de agua. En la segunda imagen pueden ver un inodoro que es a la vez lavamanos, ¿no? Esto ya existe, esto hay bastante ya en la región, se está utilizando. Entonces, el agua que uno usa para lavarse las manos es la misma agua que llena el tanque del inodoro y que luego vamos a largar cuando usemos el inodoro, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ahí es darle 2 veces uso a la misma cantidad de agua, ¿no? Estamos usando el agua 2 veces, entonces ese es un buen ejemplo de reuso de agua. Y el reciclaje del agua también, lo que ven a la derecha es un tanque de tratamiento de aguas grises, ¿no? Eso es lo que he hecho en mi casa, separo las aguas grises de las aguas negras y las aguas grises, que son como el 70-80% del agua que consumimos en la casa, la reutilizo para la reciclo en el jardín, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos de reducción de consumo, de reuso y de reciclaje a nivel del hogar, ¿no? Esto luego vamos a ver en los proyectos grandes, pero a nivel del hogar ya se puede cumplir ese principio, ¿no? Luego, el tema de tratar las aguas industriales por separado es muy importante, sobre todo si el proceso industrial tiene químicos, ¿no? Pero incluso cuando hablamos de agua industrial que solamente tiene cantidad orgánica, es interesante ver la cantidad de materia orgánica que genera cada individuo, ¿no? Cuando comparamos personas, pollos, cerdos y vacas, por ejemplo. Una persona, todos nosotros, generamos alrededor de 50 gramos de DBO por día, ¿sí? Pero un pollo genera 3 veces más, ¿no? Un cerdo casi 4 veces más y una vaca casi 5 veces más. Entonces, cuando hablamos de una granja de 2.000 pollos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que una granja de 2.000 pollos equivale en generación de carga orgánica a un pueblo de 6.000 habitantes, ¿no? Y una granja de 2.000 pollos no es una granja grande, ¿no? Es una granja relativamente pequeña. Pero la cantidad de carga orgánica que generan y que puede terminar en el medio ambiente y en el agua es equivalente a un pueblo de 6.000 habitantes, ¿no? Entonces, el tema de las aguas residuales industriales es muy importante y debería, si se va a botar a un alcantarillado, tiene que tener su pretratamiento, ¿no? Y si no, tenemos que de todas maneras tratar de manera distinta que las aguas residuales domésticas. Les había dicho hace rato que un tratamiento básico es mejor que ningún tratamiento. ¿Por qué les digo esto? Y voy a compartir una pequeña planillita para que entendamos el punto. Aquí está, no sé si se ve. Se ve, ¿no? El Excel. Hagamos un ejercicio con este Excel y veamos la carga orgánica que generan 100.000 habitantes, ¿sí? Entonces pongo aquí 100.000 habitantes. Vamos a poner esto en cero primero. Vamos a hacer una pequeña simulación. Bien, tenemos 100.000 habitantes, ¿sí? Vamos a ver 3 escenarios. ¿Qué pasa si tenemos 100.000 habitantes y generamos aguas residuales y no tratamos nada, ¿sí? El 100% de los habitantes reciben 0 tratamiento. En base a esa población y en base a los 50 gramos por habitante día que habíamos mencionado de DBO, calculamos que estamos generando 5 toneladas por día de DBO, no tratamos nada, ¿sí? ¿Qué ocurre normalmente en nuestras ciudades, en Latinoamérica? Ocurre que una parte de la población, digamos 40% de la población, tiene alcantarillado, un 60% no tiene alcantarillado, y de las aguas residuales estamos tratando en promedio en Latinoamérica 30% de las aguas residuales recolectadas, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso ocurre, tenemos normalmente 88% de agua sin tratamiento y 12% con un buen tratamiento, con un tratamiento avanzado en una planta centralizada hecha con todas las de la ley, y que con un 90% de remoción de carga orgánica, ¿no es cierto? Pero fíjense, teniendo esa situación, ¿no? de tratar
parte de las aguas recolectadas se tratan y el resto de la población no tiene alcantarillado, ¿no? Reducimos de 5 toneladas a 4.4 o 4.5 toneladas de DBO por día descargando al medio ambiente, ¿no? Ahora veamos un tercer escenario. Simplemente, si el 100% de la población tendría un tratamiento no avanzado, sino un tratamiento básico, como un tanque séptico del 50%. Ahí podemos reducir la carga orgánica que descargamos al medio ambiente a la mitad del escenario original, ¿no es cierto? Y sin ningún tipo de tratamiento avanzado. Entonces, el punto es preferible que todas las aguas residuales reciban algún tipo de tratamiento, aunque sea muy sencillo, a tratar muy bien solamente una pequeña fracción de aguas residuales, que es lo que actualmente ocurre en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, por eso es que hago énfasis en que un tratamiento básico es mejor que no tener ningún tratamiento. Entonces, más vale que hagamos, aunque sea un tanque séptico, un tratamiento primario, es mejor que ningún tipo de tratamiento. Lo posible natural, ¿por qué? Porque mientras más naturales son los procesos de tratamiento como lagunajes, humedales, escurrentías sobre el terreno, son procesos más simples, ¿no es cierto? Ya cuando empezamos a mecanizar necesitamos energía, cuando necesitamos inyectar aire necesitamos mucha más energía y los sistemas se van haciendo más complejos. Esa complejidad de los sistemas se traducen en costo, ¿no? Y aquí viene el quinto principio de la guía que les estaba mencionando. Ese quinto principio es tomar en cuenta todos los costos del tratamiento, ¿no? No solamente la inversión. Muchas veces caemos en el error de decir, bueno, para tratar aguas residuales necesito una planta, ¿cuánto cuesta la planta? ¿No es cierto? Eso está bien, es un costo importante, pero igual de importante es el costo de operar y mantener esa planta en el tiempo. Y eso es lo que nos va a costar dar el servicio, ¿no? El servicio nos va a costar la inversión, que en este caso son la parte azul de las barras, y el costo de operación y mantenimiento, que implica energía, salarios, químicos, insumos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo a lo largo del tiempo, ¿no? La vida útil, digamos, del proyecto, el costo de operación y mantenimiento iguala o hasta puede superar el costo de inversión, ¿no? Y aquí podemos ver una gran diferencia entre las 3 primeras columnas y la última. Las 3 primeras columnas son esas tecnologías que hemos visto relativamente sencillas, de bajo costo de energía, ¿no? Como el lagunaje, los filtros anaerobios, los humedales y los biofiltros de piedra, los reactores anaerobios compartimentados, etcétera. Todos están en esta categoría. Ya cuando hablamos de inyección de aire, de aireación, como los lodos activados, por ejemplo, entonces tenemos un salto interesante en cuanto a costos, sobre todo por el uso de energía. Bien, entonces en esta primera parte hemos visto opciones tecnológicas, hemos visto cómo se crea un tren de tratamiento y todos sus pasos, ¿no es cierto? En esta segunda parte de la presentación, quiero hacer un poco de énfasis ya no tanto en la tecnología y en la infraestructura, sino en cómo se implementa el sistema en cuanto a la estrategia de implementación. Nuestro principal objetivo es llegar a todos con tratamiento de aguas residuales, tratar todas las aguas residuales, ¿no? Cuando hablamos de una ciudad, por ejemplo, vemos que hay distintas zonas en la ciudad. Hay lugares con mayor densidad poblacional, con densidad poblacional intermedia o con baja densidad poblacional, ya llegando, digamos, a las áreas rurales o a las zonas periurbanas. Entonces, tenemos un continuum, digamos, que va desde el centro de la ciudad hasta el área rural. No es que hay una calle y a un lado de la calle es urbano, al otro lado es rural, sino que tenemos un continuum y nuestro objetivo es tratar todas las aguas residuales. En otras palabras, brindar servicios de saneamiento a todos por igual. Entonces, vemos que la única forma de hacer eso es utilizando distintas alternativas, combinando distintas alternativas, ¿no? Entonces, no es que una planta de tratamiento es mejor o peor que un tanque séptico, o que un baño seco, o que una planta pequeñita es mejor o peor que una planta grande, sino que tenemos que ir combinando todas estas alternativas. Entonces, en la imagen pueden ver al lado izquierdo sistemas
centralizados, por ejemplo, una planta de tratamiento para toda la ciudad, con una gran red de recolección. Al medio tenemos sistemas descentralizados o semicentralizados, donde podemos tratar las aguas residuales de un edificio, de un condominio, de un distrito municipal, etcétera, ¿no? Y a la derecha tenemos sistemas in situ, que son más bien para una sola casa, un solo edificio o una institución, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el rango, ¿no es cierto? Si bien existen tecnologías para todos estos tipos de tratamiento, más centralizados y más descentralizados, lo importante es que todas brinden el mismo nivel de servicio, ¿no? Entonces, esta persona, por ejemplo, que está ahí sentada, podría estar en un avión, podría estar en una casa con mucho dinero, en una casa pobre, podría estar en un edificio en el 10º piso, o en una institución pública, ¿no? No debería importar qué hay por detrás de ese sistema, ¿no? Por detrás de ese sistema, los lodos o las aguas residuales podrían moverse en camión o por tubos, tratarse ahí mismo o en una planta centralizada. Son simplemente distintas alternativas. Igual aquí tenemos la misma lógica, ¿no? A la izquierda, un sistema centralizado para toda la ciudad, todo lo que está dentro de nuestra línea lila, que es el límite del sistema. Si descentralizamos, tenemos más de una planta, ¿no? Podríamos tener 2 plantas para una ciudad, 3, 4, etcétera. O podemos irnos al extremo derecho de mayor descentralización hasta llegar al tratamiento in situ, ¿no? Entonces, lo importante es ver qué es adecuado para qué contexto, ¿no? Entonces, dentro de una misma ciudad podemos tener una combinación de tratamiento in situ, pequeños sistemas descentralizados y probablemente un tratamiento centralizado para el centro de la ciudad. ¿Cómo seleccionamos las tecnologías que hemos visto hace rato? Aquí hay un pequeño flow que nos puede ser útil como pasos, digamos, para seleccionar una tecnología, ¿no? Lo que yo recomiendo es empezar de atrás. Y sobre todo esto es importante cuando trabajamos con este enfoque de reuso, que es el enfoque del curso y del programa Crew Plus, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar por atrás y tenemos que decidir cuál es nuestro punto de reuso o de descarga. ¿Para qué vamos a reusar el agua o dónde vamos a descargar? Una vez que tenemos eso claro, entonces definimos los requisitos de tratamiento en función de eso. Si voy a descargar a un lago, necesito un tratamiento muy avanzado y muy eficiente, ¿no es cierto? Pero si voy a regar, mis requisitos van a ser menores. O si voy a reusar en agua de uso industrial, puede que mis requisitos sean menores también. En base a esos requisitos de tratamiento, evaluamos distintas alternativas tecnológicas, de manera que podamos salir de la planta y con una calidad que cumpla esos requisitos. Luego que hayamos visto distintas alternativas tecnológicas, tenemos que determinar qué superficie, qué espacio, qué tamaño de terreno necesitamos para implementar esos sistemas que cumplirían con el requisito de tratamiento. Y vemos si tenemos o no ese espacio disponible, ¿no es cierto? El footprint de la planta, que se llama. Si no tenemos ese espacio ese espacio disponible, entonces tenemos que tratar otras alternativas tecnológicas, o sea, otra planta, otro tipo de planta más compacta, o caso contrario, otra estrategia, ¿no? Centralizar, llevar a otro lugar si es que no puedo tratar ahí mismo. Y si sí tenemos el espacio para hacer la planta, entonces hacemos un análisis de costo anual equivalente. Ese análisis de costo anual equivalente es la forma de analizar todos los costos de la planta, y eso lo vamos a ver en la 4ª sesión de este curso. Cuando tenemos distintas alternativas y hemos hecho el análisis de costos, elegimos, por supuesto, la alternativa con el menor costo, y sobre todo nos tenemos que asegurar que esos costos de operación y mantenimiento y de inversión, todos los costos, puedan ser cubiertos por distintos ingresos de dinero, ya sea tarifa, ya sea impuestos, etcétera. Eso también vamos a discutir cuando veamos los modelos de negocio en futura sesión. Finalmente, como estrategia de implementación del tratamiento, tenemos que tomar en cuenta no solo el tratamiento de las aguas residuales en sí, sino toda la cadena de saneamiento, ¿no? Que comienza con el interfase, ¿no es cierto? De dónde se generan las aguas residuales, ¿no es cierto? ¿Qué sistema de transporte vamos a tomar en cuenta, ¿no? Si hacemos un alcantarillado, entonces, claro, tenemos un inodoro con descarga hidráulica, la red de alcantarillado, la planta de tratamiento, ¿no es cierto? Y finalmente, el reuso en riego o algún
reuso industrial o la descarga, ¿no? Pero si hacemos un tratamiento in situ, por ejemplo, en la casa, entonces podemos tener un tanque séptico y los lodos de ese tanque séptico tienen que ser removidos periódicamente por un camión. Entonces, eso es parte de la solución, ¿no? Es parte de esa cadena de saneamiento. Esos lodos van a ser llevados a una planta de tratamiento y también van a ser dispuestos finalmente o reusados en el mejor de los casos. Entonces, a veces pensamos que cuando tenemos un tanque séptico, ahí está, listo, esa es la planta de tratamiento y no necesitamos nada más. No, siempre necesitamos pensar en esa cadena completa de saneamiento, ¿no? Cuando hacemos todo el tratamiento in situ, ¿no? Porque sí podemos reciclar, tratar, infiltrar, todo en un mismo lugar, ese es el tratamiento in situ, en ese caso estaríamos obviando esa parte de la cadena que era la recolección y transporte, ¿no? Entonces, podemos hacer el tratamiento y el reuso también en in situ. Entonces, esto es cuando hacemos in situ y este otro caso es cuando hacemos parte del proceso fuera del local, ¿no es cierto? Cuando vamos ya centralizando. Esto voy a saltar para que no nos falte tiempo. Voy a saltar un par de slides que de todas maneras vamos a ver en detalle en la parte de gestión. Porque quería hacer énfasis en esta última parte de los pasos ya para un proyecto de reuso en riego. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta para hacer un proceso de un proyecto de reuso en riego agrícola o de parque urbano o de forestación, ¿no? Bueno, para empezar, hay distintas formas de reuso que podemos hacer. Uno es el riego de parques y forestación. Esto nos va a generar a largo plazo ciudades más sostenibles, vamos a recuperar el hábitat, vamos a reducir la huella de carbono de las ciudades, ¿no? Mientras menos tengamos que bombear las aguas residuales para llevar muy lejos a una planta de tratamiento y más bien podamos hacer un reuso más localizado, entonces también estamos ahorrando energía y reduciendo la huella de carbono, ¿no? Entonces, este tipo de reuso en parques, forestación, se está promoviendo mucho, ¿no? Perdón, el primero sería agrícola, el segundo en parques y forestación, el tercero es un reuso industrial, ¿no? Donde el agua se puede reciclar en la misma empresa o el agua de alcantarillado doméstico se puede reutilizar para algún proceso en una industria, ¿no es cierto? Ese es el reuso industrial. Y finalmente se puede hacer recarga de aguas subterráneas también con el agua tratada. Esto se está haciendo mucho tanto en Israel como en Holanda, ¿no? Entonces se inyecta el agua tratada a dunas y cuando esa agua llega nuevamente al acuífero o donde se la va a tomar nuevamente para usarla, ya se ha terminado de tratar, ¿no? El mismo suelo nos ayuda en ese proceso de tratamiento. Bien, hay algunas oportunidades y desafíos a tiempo de comenzar un proyecto de reuso, sobre todo en riego. La gran oportunidad es que, como habíamos visto en la anterior sesión, el 80% del agua que usamos las personas va a riego. Entonces, nunca hay suficiente agua para riego. Siempre necesitamos más agua para riego. Por otro lado, la gran oportunidad es que el agua residual doméstica es muy constante, ¿no es cierto? A diferencia de la lluvia, no es por épocas. En las casas, en las ciudades, utilizamos agua todos los días del año. Entonces, el caudal, digamos, que se recolecta en el alcantarillado es muy regular y constante. Otra gran oportunidad, como habíamos visto anteriormente, es que en las aguas residuales están presentes los nutrientes, ¿no es cierto? Y esos nutrientes en el suelo se los puede recuperar y representa una oportunidad. ¿Cuáles son los desafíos? ¿En qué tenemos que pensar y considerar a tiempo de planificar nuestro proyecto de reuso en riego? Primero, que esa oferta de agua residual tratada que tengamos equivalga a esa demanda de agua que necesitemos para riego. Y caso contrario, y es muy buena práctica, combinar fuentes de agua de riego, ¿no? Entonces, la idea es combinar esa oferta de agua residual tratada con lluvia, con otro sistema de riego, con otra agua fresca. Pero tenemos que cuantificar eso y asegurarnos que tengamos, ¿no es cierto? Luego está la calidad del agua tratada. La calidad del agua tratada tiene que ser compatible con el reuso que queramos dar.
Las aguas residuales tienen muchas sales presentes en las aguas residuales. Y si solo regamos con aguas residuales tratadas, existe el riesgo de que salinicemos los suelos, ¿no? Entonces, eso tiene que estar controlado con buenas prácticas de riego. ¿Cuál es el régimen de riego? Cada cuánto vamos a aplicar, qué cantidad de agua, etcétera, ¿no? Entonces, hay una guía que la vamos a ver un poco más de detalle el próximo martes, en la siguiente sesión. Es una guía de la ISO para proyectos de riego en base a agua residual tratada, ¿no? Entonces, esta es una guía muy importante que nos puede ayudar a delinear, digamos, ya las buenas prácticas, los límites de sales, etcétera, para hacer un buen reuso, ¿no? Y un buen proyecto. Y aquí hay algunos pasos que son como una guía también para encarar estos proyectos de reuso de aguas residuales en riego. Los dos primeros puntos son los más importantes. Primero, determinar las oportunidades de reuso en base al volumen de agua disponible. Y segundo, determinar los requerimientos de calidad del agua ya en base al cultivo que queremos regar. Entonces, tenemos que hacer ese match apropiado, ese match adecuado entre la calidad de agua que podemos lograr, las características del agua que podemos lograr y el cultivo o reuso específico que queramos lograr. En base a eso, ya podemos seleccionar la tecnología y el modelo de gestión, como habíamos visto anteriormente, y podemos implementar el proyecto utilizando estas buenas prácticas. Ahora, ¿cuáles son esos factores clave, digamos, que tenemos que tener en cuenta? Primero es mejorar lo más posible la calidad de agua tratada, ¿no es cierto? Para eso tenemos que tomar en cuenta básicamente 5 elementos. Uno es el concepto del background water. El background water, no sé cómo decirlo en español, es la calidad del agua que viene ya antes de que se convierta en agua residual. ¿Y qué quiere decir eso? Que si en una ciudad, por ejemplo, tenemos el agua potable y viene de un río, ¿no? Es probable que sea agua muy pura y que tenga pocas sales. Pero si el agua que abastece la ciudad viene de pozos profundos, por ejemplo, puede que ya contenga cierto contenido de sales, ¿no? Entonces, cuando usamos el agua en las viviendas y la convertimos en agua residual y introducimos jabones, químicos contaminantes, etcétera, lo que estamos haciendo es añadirle muchas sales, ¿no? Entonces, si el background water era agua con muy poca sal, vamos a tener un agua mejor que si el background water ya tenía cierta salinidad. Entonces, cuando se convierte en agua residual, va a ser más salina todavía, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa presencia de sales. Y esas sales pueden venir de fuentes puntuales o difusas, ¿no? Puntuales vienen cuando tenemos descargas específicas, ¿no? Un proceso industrial que descarga fósforo o algo así en un punto es una carga puntual que se puede tratar ahí mismo y evitar esa contaminación puntual. Pero las descargas, la contaminación difusa de sales es más complicada, ¿no? Y eso es lo que todas las personas, todas las calles, todas las actividades van introduciendo al agua de manera difusa, por eso se llama difusa, porque no puedes ir a un punto y decir, aquí está entrando eso, sino que está entrando en todos los puntos, ¿no? Y eso cómo se controla normalmente con políticas ya del municipio, de la ciudad, del país, ¿no? Ahí viene el ejemplo, por ejemplo, de cambiar los detergentes para que sean biodegradables, ¿no es cierto? Y se pueda sustituir, por ejemplo, los fosfatos por otro elemento que no contenga fósforo y de tal manera que no termine en el agua residual, ¿no? Entonces, esas son las previsiones que tenemos que tomar en cuenta para la contaminación difusa de sales, ¿no? Luego están los metales pesados, otros elementos químicos y el contenido de patógenos que controlamos ya con el proceso de tratamiento y de desinfección, como habíamos visto anteriormente. Continuando con los factores de éxito, los cultivos no todos son iguales. Hay cultivos que son más tolerantes a la salinidad que otros, ¿no? Entonces, el tomate cherry, por ejemplo, se cultiva muchísimo en Israel con aguas residuales tratadas porque es muy tolerante a la sal, ¿no? Entonces, con agua salina ese tomate sale más bien más dulce, ¿no? Entonces, hay cultivos que son más tolerantes a las sales y esos son más apropiados para el reuso de aguas residuales tratadas. Luego está mejorar la estructura del suelo. Ahí cuando hacemos descarga
de aguas residuales tratadas, que todavía tiene cierta cantidad de minerales y de carga orgánica, eso nos va mejorando la estructura del suelo. Ahí está esa sinergia, ¿no? Ese ganar-ganar que hay cuando reusamos en riego. No solamente estamos recuperando el agua, sino también la carga orgánica que nos mejora la estructura del suelo, es un mejorador del suelo. Finalmente está el régimen y método de aplicación del riego, ¿no? Cuando aplicamos grandes cantidades de agua, ¿no? Vamos a tener un lixiviado hacia abajo que puede contaminar el agua subsuperficial, ¿no? Y cuando tenemos muy poca agua, entonces todo se va a evaporar y la planta no va a aprovechar. Entonces el régimen y método de aplicación del riego es muy importante. En cuanto a las aguas subterráneas, primero el tema de la salud. Hay 3 formas de transmisión de patógenos del agua residual a las personas que puede afectar la ciudad. La primera es la contaminación de los productos, ¿no? Entonces, si regamos lechugas y tomate, por ejemplo, que se comen crudos, con aguas residuales que no han sido desinfectadas, entonces ahí vamos a contaminar el producto y el producto a la persona, al consumidor. Lo otro está relacionado al anterior punto, cuando hablábamos de la aplicación del riego. Si aplicamos el riego por aspersión, por ejemplo, y estamos haciendo un spray de agua al aire, y es agua que no está debidamente desinfectada, entonces en el aire vamos a transmitir los patógenos, ¿no? Y finalmente son los mismos regantes, la gente que está utilizando en el día a día las aguas residuales tratadas, que podrían enfermarse y contaminarse al estar en contacto directo con el agua, ¿no? Entonces esos 3 son los caminos, ¿no? Finalmente pueden haber algunos elementos peligrosos en el agua, algunos químicos o elementos peligrosos, en este caso el selenio, por ejemplo. Si el selenio está presente en el agua y hacemos reuso de esa agua, ese selenio termina en los productos, en los cultivos y pasa a las personas, ¿no? Entonces eso pasa con el selenio, mercurio, etcétera. Nunca tendríamos que utilizar aguas que contengan este tipo de peligros, ¿no? Y son elementos que las plantas normales de tratamiento de aguas residuales no remueven, ¿no es cierto? Entonces, si eso está ahí, básicamente no podemos reusar, ¿no? Sería muy caro hacer una planta de tratamiento para remover metales pesados, por ejemplo. Esta es una segunda parte de esa misma guía que les mostraba hace rato, donde se presentan ya detalles y particularidades sobre este tema, ¿no? De la protección a la salud. Y para terminar, la protección a las aguas superficiales. Con esto terminamos la presentación. Hay 4 casos distintos para determinar si las aguas residuales pueden o no contaminar las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, dividimos básicamente en 4 situaciones diferentes, ¿no? Una sensibilidad alta, sobre todo cuando la napa freática o el acuífero está a menos de 2 metros, ¿no? Entonces ahí hay mucho riesgo de que contaminemos el acuífero, sobre todo si el terreno no tiene nada de arcilla, menor a 15%. Una sensibilidad media, ya cuando el agua está a más de 2 metros de profundidad, el agua subterránea, y tenemos al menos 5 metros de terreno con contenido de arcillas de por lo menos 15%. Entonces ahí estamos protegiendo el acuífero, ¿no? El agua se infiltra mucho más lento, eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando el agua se infiltra rápidamente y llega al acuífero, ahí todavía llega con nitritos, nitratos, fósforo, etcétera, y estamos contaminando. Tenemos baja sensibilidad en áreas encima de acuíferos que estén a una profundidad de más de 5 metros y donde el contenido medio de arcilla sea superior al 40%. Entonces, cuando tenemos un suelo más pesado con más arcilla, entonces el acuífero va a estar obviamente más protegido, ¿no? Y no hay riesgo de contaminación de aguas subterráneas cuando no hay un acuífero debajo o cuando hay totalmente roca y no hay conexión hidráulica, ¿no es cierto?, entre el terreno de cultivo y el acuífero, ¿no? Y ahí le pongo un asterisco porque eso es poco probable, existe eso, ¿no? Pero hay que hacer realmente un muy buen estudio para estar seguro de que estamos en esa categoría 4 con 0 riesgo, porque normalmente
sí hay continuidad, normalmente sí el agua llega al acuífero, pero el mayor número de casos estamos en la categoría 1, 2 o 3. Entonces aquí hay como un mapita que interpreta esos 4 casos, ¿no es cierto? Todas las casillas verdes es donde hay menor riesgo, que son donde no estamos infiltrando agua porque usamos muy poca agua o porque hay mucha arcilla en el terreno, entonces no llega al acuífero, ¿no? Al lado derecho, esos rojos es cuando tenemos gran infiltración al terreno, ya sea por características del terreno o porque aplicamos demasiada agua. Entonces ahí es donde tenemos más riesgo de contaminación. Y a la inversa, de la parte de abajo, cuanto más infiltremos, tenemos menor escorrentía. Y cuando más infiltremos, tenemos mayor escorrentía. Cuando tenemos mayor escorrentía, hacemos que más nutrientes terminen en el río o en los lagos. Cuando tenemos menor escorrentía, entonces menos cantidad de agua termina en los ríos y en los lagos. Bien, entonces ese era el último slide. Esas eran las 3 partes de la presentación. La última, los puntos clave para reuso en riego. Ya parámetros, sales especiales, etcétera. Vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no es cierto? Donde vamos a ver el tema de gobernanza y de normativa de agua. Entonces, el límite de patógenos, el límite de boro, el límite de sodio, todo eso lo vamos a ver en la próxima sesión, donde vamos a ver la parte normativa, tanto para protección de la salud como protección del medio ambiente. Dicho eso, tenemos el link en la pantalla donde pueden encontrar los materiales de la sesión y recursos adicionales. Y para terminar, también tenemos un link para la evaluación. Pero antes de eso, si es que no sé si hay alguna pregunta que hayan hecho en el chat, tal vez, Diana, ¿nos puedes ayudar con eso? Hola Gustavo, Hola Gustavo. el día de hoy hemos tenido un montón de preguntas, pero ya varios participantes las han ido contestando a lo largo de la sesión. Entonces, más bien, muchísimas gracias a todos los que han aportado y podemos tener un espacio para contestar 3 preguntas que del todo no han sido contestadas. La primera sería de parte de Humberto, que dice: ¿qué porcentaje de remoción del DBO se han alcanzado con humedales artificiales? ¿Cuál es la relación superficie-caudal del agua residual? Bien. Hablando de humedales artificiales, en ese slide que mostré de la remoción, y voy a volver a ese slide, esta remoción del 96% de DBO hemos logrado justamente con humedales artificiales, ¿no? Con una combinación de humedales artificiales horizontales y verticales, ¿no? Pero sí precedidas de un reactor anaerobio, ¿no? Entonces, esa combinación de reactor anaerobio seguida de humedal artificial horizontal y luego vertical nos da en total esta eficiencia del 96%, ¿no? Entonces, se pueden conseguir muy buenas eficiencias de remoción con los humedales artificiales. Y si les ponemos plantas, son humedales plantados, entonces además podemos remover algo de nitrógeno y fósforo, ¿no? Pero lo más interesante es que son sistemas muy resilientes, ¿no? El caudal puede variar bastante, la concentración de DBO puede variar bastante al ingreso y a la salida, al ingreso a la planta, perdón. Y si bien los procesos anaerobios y aerobios son más delicados, ¿no? Por ejemplo, el aerobio en los activos, por ejemplo, si nos cambia mucho la concentración de DBO al ingreso, tenemos que estar constantemente ajustando los parámetros de la planta, ¿no? La cantidad de aire, tiempo de retención, etcétera, ¿no? Pero los humedales hemos visto que son sistemas muy robustos y resilientes. Ese yo creo que es el mayor beneficio, ¿no? En cuanto a superficie, obviamente utilizamos mucho menos superficie que las lagunas, ¿no? Pero sobre todo se puede reducir la superficie cuando precedemos los humedales artificiales con algún tipo de tratamiento primario, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa combinación de reactor anaerobio y humedal artificial, estamos por
alrededor de 1 metro por habitante, 1 metro cuadrado por habitante más o menos, lo que necesitamos como espacio para toda la planta. Bueno, al ver la presentación no está viendo el chat, no sé si había otra pregunta, Diana. Sí, tenemos esta pregunta de parte de Enrique que dice, ¿serán válidas las tablas de Ayers et al. FAO del 1987 que la Organización Mundial de la Salud retomó en la guía que publicó en el 2006 para el tema de cultivos? Entiendo que no ha cambiado mucho, pero sí hay guías actualizadas de la OMS. Vamos a ver un resumen de esas guías el próximo martes, entonces bienvenidos y el próximo martes podemos contestar esa pregunta que me parece muy buena. Pero las guías actualizadas, tanto de la OMS como de la ISO, como de la EPA, las vamos a ver el martes y luego vamos a tener la presencia de algunas personas de Centroamérica, de Costa Rica, de Colombia, si no me equivoco, de Nicaragua, más que nos van a hablar sobre normas específicas de los países de Centroamérica también y el estado actual de la normativa en Centroamérica y en Latinoamérica en general, en Centroamérica, en el Caribe. Ok, podemos atender esta última consulta de parte de Federico que dice cómo se trata el potasio. El potasio normalmente sí se remueve con procesos naturales, ¿no? Ahí es una gran opción los humedales artificiales. Si tienen plantas, nos van a remover bastante potasio, ¿no? En el tratamiento secundario también, los filtros percoladores, etcétera, va reduciendo el potasio de gran manera. Entonces, no llega a ser tanto problema para los cuerpos de agua y para el tema de la eutrofización a diferencia del fósforo, ¿no? El fósforo y el nitrógeno son más complicados. El potasio con el tratamiento normal de las aguas residuales ya salen en límites que no generan problemas. También varias personas consultan que si puedes compartir el Excel que presentó. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Lo vamos a poner entonces como con los recursos, ¿no? Si te parece, te lo Ok, paso para que lo puedan colgar. está bien, perfecto. Yo creo que eso sería todo por cuestiones de tiempo.